Estructura y operación de máquinas eléctricas rotativas. Estudio de casos. Para la operación adecuada de una máquina eléctrica rotativa, es necesario conocer la estructura y operación de la misma, pero también es importante ser capaz de realizar algunos cálculos referentes a esos parámetros de construcción y operación. Estructura de vanados en un estator trifásico de dos polos. De la ilustración a la izquierda se puede observar un estator de 6 ranuras donde se alojan una bobina por fase, es decir, 2 ranuras para cada fase, indicadas por las bobinas A, A', B, B' y C, C'. Cada bobina puede contener N vueltas, como se muestra en esta ilustración. Y al igual, el área de esa espira o de esa bobina va a ser igual a la longitud por el diámetro, suponiendo la aproximación a una figura rectangular. Las bobinas por cada fase se pueden conectar en uno de sus terminales, como el caso mostrado en la ilustración, en el cual los puntos A', B' y C' de los terminales se conectan en común. Esta conexión se conoce como conexión estrella y es válida tanto para generadores como motores trifásicos. Voltaje inducido en un estator trifásico de dos polos. Voltaje RMS de un estator trifásico. Para analizar el voltaje inducido en un estator trifásico es necesario revisar la estructura del estator y las bobinas o devanados por fase, encontrando que el voltaje máximo o pico es igual a NC por el flujo por W, recordando que W se da en radianes por segundo, es igual a 2pi por la frecuencia eléctrica. Así, el valor máximo será igual a 2pi por NC por el flujo por la frecuencia. Si queremos encontrar el voltaje RMS, o sea, el valor EA, se obtiene entonces de la división de E máximo entre raíz de 2, lo que nos da a raíz de 2 por pi por NC por el flujo por la frecuencia. Considerando los voltajes máximos, es decir, la multiplicación NC por el flujo por W para las tres fases y un desfase de 120 grados entre fases, obtenemos el sistema trifásico de voltaje para la fase A, B y C, que sería un sistema trifásico balanceado. Estudiemos un problema con un estator sencillo de dos polos y conexión en estrella. Problema 1. Un generador sencillo con devanado trifásico con conexión en estrella de dos polos en 6 ranuras del estator. Se tienen 15 vueltas de alambre en cada devanado. Las dimensiones características de la máquina eléctrica rotativa son longitud de la bobina 0.3 metros, diámetro de la bobina 0.5 metros, densidad del campo magnético máximo Bm igual a 0.2 tesla y la velocidad de rotación del campo magnético de 3600 revoluciones por minuto. A. Calcule la frecuencia eléctrica del voltaje producido en el devanado. B. Calcule el flujo magnético de la máquina eléctrica. C. ¿Cuál es el voltaje VRMS entre terminales en el estator? D. Escriba los voltajes trifásicos del generador en función del tiempo. Para analizar un problema de esta naturaleza es indispensable ver la estructura del estator. En este caso tienen 6 ranuras y tenemos dos polos, polo norte y sur, y tenemos un devanado entre cada dos ranuras, lo que nos da la fase A, la fase B y la fase C. Cada devanado tiene un número de vueltas. En este caso particular nos hablan de 15 vueltas por cada devanado. Ese devanado tiene una figura geométrica aproximada a un rectángulo que sería un área igual a la longitud por el diámetro, con un número de vueltas como se muestra en la figura. Podemos calcular la frecuencia eléctrica por la fórmula general
lo que nos da 3600 multiplicado por 2 entre 120, 60 Hz. Calculamos el flujo magnético Bm multiplicado por el área. El área es el diámetro por la longitud, por lo tanto ese flujo magnético es de 0.2 Tesla multiplicado por 0.15 metros cuadrados, que es el área, dando como resultado 0.03 Weber. La velocidad en radianes por segundo se multiplica los 3600 revoluciones por minuto por un factor de conversión de 2 pi radianes. Una revolución, un minuto es 60 segundos. Así, la velocidad del rotor en radianes por segundo es 376,99. Con eso, y recordando que la conexión que estamos analizando es en estrella, podemos relacionar, por ejemplo, el valor máximo NC por el flujo por W y los valores RMS por fase y entre terminales. Los voltajes trifásicos se relacionan con un sistema trifásico balanceado donde el valor máximo es de igual magnitud, es decir, NC por el flujo por W multiplicado por el seno de WT con los desfases de 120 grados entre fases. Podemos entonces encontrar el valor máximo reemplazando los valores de NC, flujo y W. Por consiguiente, el valor máximo sería de 169,65 voltios. Y el valor RMS se obtiene relacionando el valor máximo entre raíz de 2, lo que nos da 120 voltios. También podemos utilizar la fórmula EA y reemplazando los valores respectivos debe dar igual a 120 voltios. El voltaje entre terminales no es más que raíz de 3 por EA, por consiguiente raíz de 3 por 120 nos da 207,85 voltios. Reemplazando entonces los valores máximos en cada fase, podemos obtener la representación de los voltajes trifásicos como EA', 169,7, seno de 377T, EBB', 169,7, seno de 377T menos 120 grados, y por último ESC', T en el tiempo igual a 169,7, seno de 377T más 120 grados. Podemos retomar, para los que tienen experiencia práctica, que una conexión en estrella entre fases, la relación de voltaje RMS 120 y se relaciona multiplicando por raíz de 3 ese valor de RMS por fase, lo que nos da 208. O sea que tenemos una relación de voltaje en fase para una estrella de 120 y 208 entre terminales, como el problema que hemos analizado con los datos característicos que se nos ha dado. O sea, un sistema trifásico de tipo balanceado. Estructura de vanados en un estator trifásico de 4 polos. ¿Qué sucede en el caso en que hay 12, 18, 24 o más ranuras en el estator? ¿Se mantienen la misma cantidad de polos o cambian? Ya hemos estudiado anteriormente la ecuación de frecuencia eléctrica en relación con las RPM y el número de polos. Y dicha ecuación es válida independientemente de la cantidad de ranuras o arreglos de devanado que se den en el estator. Por ejemplo, se requieren 6 ranuras para colocar 3 devanados, así que si hay 12 ranuras se pueden colocar el doble de devanados y se pueden realizar conexiones en paralelo o en serie con estos devanados para obtener las 3 fases. Adicional, la conexión de los terminales de los devanados por fase establece el arreglo en estrella o bien en delta. En esta ocasión estudiaremos un sistema con un devanado en serie y arreglo entre terminales en delta, como en el caso del problema número 2. Problema 2. Se instala un devanado trifásico de 4 polos en 12 ranuras del estator. Se tienen 30 vueltas de alambre en cada ranura de los devanados. Todas las bobinas en cada fase están conectadas en serie y las 3 fases están conectadas en delta. Las dimensiones características de la máquina son longitud de la bobina 0.3 metros,
diámetro de la bobina 0.5 metros. La densidad del campo magnético es 0.2 Tesla y la velocidad de rotación del campo magnético es de 1800 revoluciones por minuto. A. Calcule la frecuencia eléctrica del voltaje producido en el devanado. B. Calcule el flujo magnético de la máquina eléctrica. C. Cuál es el voltaje RMS entre terminales en el estator. Escriba los voltajes trifásicos del generador en función del tiempo. Para analizar este problema es necesario entender la estructura del estator. Se nos dice que son 12 ranuras, por lo tanto habrán 4 polos. En las ranuras, cada 4 ranuras tiene una fase, por consiguiente la fase A podemos tener 2 devanados y en este caso se conectan esa cantidad de devanados con un número de vueltas, se pueden conectar en serie como el caso particular del que estamos estudiando. De esta forma, los devanados se pueden conectar. Por ejemplo, tenemos en la fase A un devanado, otro devanado en las 2 ranuras y hay una conexión en serie. Asimismo sucede para las otras fases. Y al final, la conexión total es una conexión en delta, es decir que tenemos 2 devanados en serie y luego en los terminales se hace la conexión delta. Recordando entonces que cada devanado tiene un número de vueltas como se ilustra aquí en la figura y ese devanado lo aproximamos en área como longitud por el diámetro. Así que para calcular la frecuencia utilizamos la fórmula general dándonos como resultado una frecuencia de 60 Hz. El flujo multiplicamos 0.2 Tesla por el área dándonos por consiguiente 0.03 Weber y el voltaje máximo de la misma forma NC por el flujo por W, pero ese voltaje máximo está relacionado con un solo devanado, lo que nos da 339.29 voltios. Así que ese valor máximo lo dividimos entre raíz de 2 y nos va a dar un total de 239,92 voltios RMS. Multiplicando, como tenemos que ese es el valor RMS para una sola bobina, entonces lo multiplicamos por 2, dándonos entonces un valor de 479,83 voltios, lo que nos da un aproximado entre terminales de 480 voltios, que es un valor estándar en la práctica para un sistema delta. Por último, podemos relacionar los voltajes trifásicos a través de las ecuaciones ya conocidas, obteniendo que el voltaje máximo entre terminales va a ser igual a 2 veces el valor de 339, ya que el valor máximo solo es para un devanado. Así que obtenemos por 2 o bien multiplicamos raíz de 2 por 479,83, lo que nos da un valor de 677,41, que cumple entonces con la sumatoria de estos dos devanados, ya que estarían en serie. Y allí entonces entre terminales de los voltajes para cada fase en delta serían 677,41 seno WT con ángulo de 0 grados, luego con un desfase de menos 120 y por último con un desfase de 120 grados, completando el análisis de nuestro problema.